Bienvenidos de vuelta a Reforma Judicial, la serie, episodio 8. Hasta ahora me he dedicado a analizar cómo se fueron combinando los distintos elementos que, en mi forma de ver las cosas, dieron paso a la Reforma Judicial 2024. Ahora me gustaría concentrarme en qué consiste la reforma y qué fue lo que pasó. Para ello, arranquemos con el primero de los elementos, el anuncio de la iniciativa y el contenido de la misma. La iniciativa se anuncia un 12 de enero de 2024. ¿En qué contexto? Una persona pregunta al presidente de la República sobre el sueldo de la ministra Lenia Batres Guadarrama. En respuesta, el presidente contesta que el próximo 5 de febrero, ya saben, el día en el que se celebra el aniversario de ese momento en el que Norma Piña no se paró a aplaudirle al presidente y que coincide también con el aniversario de la Constitución, que él no acudiría y que en cambio tendría un evento en el cual presentaría una serie de iniciativas que no podía adelantar cuántas porque no estaba claro si todas iban a estar preparadas, pero que dentro de ellas iba una para reformar al Poder Judicial de la Federación. Hasta ahí estábamos cuando llegamos a ese 5 de febrero y finalmente pudimos conocer las iniciativas. Esto nos trae al Plan C. ¿Por qué se le llamaba Plan C a la iniciativa Reforma Judicial? Bueno, porque antes de la C viene la B y antes de la B viene la A. ¿Cuál era el plan A? El plan A era reformar la Constitución para lograr algunas modificaciones en temas electorales, en temas de Guardia Nacional, en cuestiones de transparencia. Cuando esto no se logra, Morena con sus partidos aliados intentan el plan B. Y el plan B era, pues no me importa no reformar la Constitución, yo lo haré a través de leyes y decretos. Sin embargo, dato curioso para las personas que no conozcan temas jurídicos, es que todos esos decretos y leyes necesitan tener un sustento constitucional y si no, colapsan. Digamos que es como si tú intentaras construir una casa sin poner cimientos. La casa se va a caer. Esto es lo que intentó hacer Morena. Avanzan con sus leyes y decretos. Otros actores políticos los impugnan. ¿A quién le tocan esas impugnaciones? A la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema se había mantenido bastante tranquilo hasta que se empezaron a resolver estas impugnaciones durante el primer semestre de 2023. Y entonces, cuando se empiezan a resolver estas impugnaciones, la Suprema Corte no hace más que constatar que ante la ausencia de un fundamento constitucional, el plan B era inconstitucional. Esto es tomado como una especie de bandera política para decir que la Suprema Corte es opositora y está en contra del gobierno, del Estado, de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Y entonces se propone como plan C, pues reformemos al Poder Judicial de la Federación. A todo esto hay que agregar un pequeñísimo recuento. Tenemos a un presidente de la República con agravios personales por parte de una Suprema Corte cuyos integrantes ya no estaban y algunos de los cuales habían fallecido, que habían resuelto con base en un texto constitucional que no era el actual. La Constitución había cambiado, así como habían cambiado los integrantes de esa Suprema Corte. Pero además sabía o asumía que ya no recibiría los servicios que había obtenido durante el Saldivariato. ¿Cuáles eran estos servicios? Servicio número 1, los asuntos polémicos para el gobierno no se discutían. ¿Por qué razones? Es difícil conocerlas, están los estudios a los que ya he hecho referencia de México Evalúa, pero lo cierto es que no se discutían, por eso todos se acumularon durante el primer semestre de 2023. ¿Qué otro servicio se dejaba de recibir? El de ataques a la cúpula judicial. ¿A quiénes se atacaba? Pues a quienes eran de alguna manera algún tipo de resistencia o de crítica o de disidencia a algunas decisiones de política interna, no de asuntos, de política en general. Tercer servicio que se dejaba de recibir, esta forma sistemática de presionar a algunas personas juzgadoras en las cuales desde la presidencia de la República no se tenía que hacer nada porque había un aparato operado desde el piso 14 que funcionaba para hacer esas veces. Entonces, estos servicios se dejaban de recibir y todo esto hacía apremiante este plan C. Llegamos entonces a la iniciativa de reforma judicial. La iniciativa argumenta 3 razones para sostenerla. La primera es una distancia entre el Poder Judicial y la Judicatura. La segunda es una falta de legitimidad
de las decisiones judiciales. Y finalmente, se explica que cualquier oposición a la elección popular es racista o clasista. Así, sin mayor detalle. Para justificar todo lo anterior, se empiezan a identificar los problemas que se pretenden resolver y se van anunciando algunas de las soluciones. Los problemas identificados son impunidad, falta de legitimidad, que abordaré en un video distinto, corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, acuerdos cupulares entre las personas juzgadoras y quienes las nominan al cargo, y la falta de idoneidad de quienes integran al Consejo de la Judicatura Federal. El tema de nepotismo también lo dejaré para otro momento, pero ahora me gustaría centrarme en estos elementos porque me parece que son interesantísimos para el análisis. Vamos entonces a cada uno de los temas que van ejemplificando las cuestiones sobre corrupción e influyentismo. Primero, se critican algunas decisiones que incidían en política pública. ¿Cuáles eran estas decisiones? Por ejemplo, la de suspensión de libros de texto gratuitos de la SEP. También se hace referencia al tema de las suspensiones sobre el aeropuerto. Lo peculiar de todo esto es que todas son medidas cautelares. Los casos de fondo terminaron resolviéndose incluso conforme a los intereses gubernamentales. Sin embargo, esto no cuaja bien en el discurso y en la narrativa. Se citan algunas otras sentencias que se consideraron como de oposición. Por ejemplo, la invalidez del Plan B en materia electoral. Lo raro de todo esto es que parte de la invalidez también fue votada por Arturo Saldívar. Y entonces, puede ser que Arturo Saldívar se haya convertido en parte de esa cúpula corrupta o solamente Arturo Saldívar no era parte, pero el resto sí, por haber votado ese caso, a pesar de que Arturo Saldívar, que no era parte de esa cúpula, había votado exactamente en el mismo sentido. 3. Se citan algunos casos históricos, como el del desafuero o el de la guardería ABC. Todos esos fueron resueltos antes de que se reformara la Constitución. Bueno, pero se cita otro caso histórico, como el de Florence Cassé, pero se resolvió bien, al menos en los términos en los que lo defiende la Presidencia de la República. Se hace mención a que el Poder Judicial estaba liberando delincuentes. ¿Delincuentes según quién? No sé si sepan, pero para que una persona sea considerada como delincuente, se tiene que llevar a cabo una cosa que le llamamos debido proceso. Y ese debido proceso tiene que acabar con la presunción de inocencia. De modo que no basta con que el presidente de la República diga que una persona es culpable o que la fiscalía lo dijera. La fiscalía de Hertz, acuérdense del caso, por ejemplo, de su cuñada y de su sobrina. Ese Hertz con esa fiscalía eran los que decían que una persona era culpable y sin que se probara alguna otra cosa, aparentemente ya eran consideradas delincuentes. Luego, vamos a otro tema que este sí me parece que amerita mayor reflexión. El de el porcentaje de sanciones al interior del Poder Judicial de la Federación. Y aquí tengo que considerar que este es el elemento más contundente de toda la iniciativa. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial de la Federación había sancionado justo el año previo a la presentación de la iniciativa al 0.88% de las personas que eran denunciadas. Este porcentaje, para ponerlo en perspectiva, es menor que las sanciones internas que se imponían desde la Secretaría de Educación Pública, desde la Secretaría de Gobernación que tiene el Instituto Nacional de Migración, desde Relaciones Exteriores, desde Hacienda, desde la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Defensa Nacional e incluso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces, esto sí era una crítica importante. Sí había un porcentaje muy bajo de denuncias. Sin embargo, este porcentaje bajo de condenas en buena medida se debe al engorroso entramado que tiene el procedimiento disciplinario en el interior del Poder Judicial de la Federación. ¿Y qué creen? Lo replicaron con la nueva ley. No solo eso, se hablaba de la falta de idoneidad de integrantes de la judicatura. Sin embargo, 4 de 7, es decir, la mayoría, coincidían con las posturas oficialistas. Más allá, 3 de 5 de los integrantes actuales del Tribunal de Disciplina Judicial, que es el que se va a encargar de acabar con esa corrupción, venían del Poder Judicial de la Federación y el cuarto integrante al que he hecho referencia actualmente dirige la Escuela Nacional de Formación Judicial. Es decir, la mayoría de ese órgano ineficiente es quien encabeza el nuevo órgano que aparentemente y por arte de magia va a ser eficiente a pesar de que tiene un marco normativo prácticamente idéntico. Y finalmente, destaco un elemento. La cantidad de denuncias. No sé si sepan, pero la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo en general, presentó 17 denuncias
en todo el sexenio de López Obrador en contra de la judicatura, 2 solamente entre 2021 y 2024.